Imagina la siguiente situación: estás investigando sobre budismo, monjes, espiritualidad, esas cosas, y de repente descubres que existe un abad, un líder de uno de los templos más famosos del mundo, que supuestamente tenía 51 esposas y más de 170 hijos. Sí, escuchaste bien, 170 hijos. Espera, déjame hacer las cuentas rápido. Si consideramos que se hizo monje en 1981 y fue arrestado en 2024, son 43 años de actividad como monje. El tipo realmente trabajaba duro. Eso es innegable. Y esta no es la historia de cualquier monje, de un templo perdido por ahí, estoy hablando del abad del templo Shaolin. Sí, ese mismo templo que aparece en las películas de Kung Fu, con monjes que rompen ladrillos con la cabeza y hacen cosas completamente absurdas. El tipo era como el CEO del budismo chino, tenía tanta influencia que participaba en el Congreso Nacional de China, tenía privilegios de viceministro, andaba en Mercedes y BMW, y usaba ropa carísima que costaba hasta $70,000. Este tipo era muy diferente. Pero entonces tú me preguntas, ok, pero ¿cómo puede un monje que debería hacer voto de castidad, vivir con simplicidad, terminar teniendo 51 mujeres, 170 hijos, varios autos de lujo y un imperio comercial que factura más de 1.000 millones de yuanes al año? Amigo mío, esta es literalmente una de las historias más absurdas, cómicas y surrealistas que he encontrado en internet. Y en el video de hoy, te voy a contar todo sobre este caso que está dejando a China con la boca abierta. Porque si creías que ya lo habías visto todo en internet, espera hasta conocer la historia del monje Shaolin de la corrupción. Mi nombre es Simon, este es Rota Asiática, y vamos allá. Bueno, pero antes de entrar en las partes más jugosas de la historia, vamos a entender quién es nuestro protagonista. Su nombre es Yongxin, o Yongxin, dependiendo de la romanización, pero su nombre de nacimiento era Liu Cheng. Nació en septiembre de 1965, en la provincia de Henan, y se convirtió en monje en el templo Shaolin en 1981, con apenas 16 años. Hasta aquí todo normal, un joven que decidió dedicar su vida a la espiritualidad, a las enseñanzas budistas, a la meditación, pero parece que ese no era exactamente el caso. En 1999, se convirtió en abad del templo Shaolin y ojo, este no es cualquier cargo. El templo Shaolin fue fundado en el año 495 después de Cristo, tiene más de 1500 años de historia, es considerado el lugar de nacimiento del budismo Chan, lo que conocemos como Zen, y es el templo más famoso de China. Es como si fueras una especie de papa del Kung Fu budista. ¿Y qué hizo nuestro amigo Si cuando asumió un cargo tan sagrado y respetado? Transformó el templo en una máquina corporativa de hacer dinero. El tipo registró más de 700 marcas comerciales. Literalmente registró la palabra Shaolin como marca, es como si el Papa registrara la palabra iglesia y cobrara regalías a todo el mundo que la use. Creó 18 empresas vinculadas al templo, abrió más de 40 escuelas de artes marciales por todo el mundo, hizo giras con monjes, vendió entradas, incienso, souvenirs. Solo vendiendo incienso, el templo facturaba más de 350 millones de yuanes al año, y los ingresos totales probablemente superaban los 1.000 millones. Para que te hagas una idea, había personas pagando entre 400 y 100.000 yuanes por una ofrenda de incienso. Eso es algo así como 70.000 reales por una sola varilla de incienso. Y ojo, sin querer faltar el respeto a la fe de nadie. Su apodo era el CEO budista o el monje político, y esos apodos tienen todo el sentido. Porque mientras estaba en el templo rezando y meditando, también estaba cerrando contratos, expandiendo negocios y participando en el Congreso Nacional de China como vicepresidente de la Asociación Budista. Y entonces uno piensa, bueno, ¿y qué? El tipo era emprendedor. Tal vez solo quería modernizar el templo, traer más recursos. Calma. Apenas estamos calentando. La cosa se pone mucho más interesante. Nuestro querido abad Yongxin declaraba oficialmente que ganaba 700 yuanes al mes. Eso es algo así como $100, un salario de monje bien humilde, no, vida simple, desapego material, todas esas cosas que predican los monjes. Pero parece que eso no se acercaba mucho a la realidad. Reportajes de medios como HK01, de Hong Kong, y otras fuentes internacionales estimaban que su patrimonio personal podía llegar a 3.000 millones de dólares. Sí, miles de millones. Y sus ingresos anuales estarían alrededor de 300 millones de dólares, mientras él declaraba ganar apenas $100 al mes. Pero entonces tú me preguntas, ¿cómo sabía eso la prensa, cómo la gente afirmaba algo así? Bueno, digamos que el monje no era precisamente discreto. Fue fotografiado varias veces usando ropas de seda bordadas con hilos de oro, decoradas con piedras preciosas y esmeraldas.
Un solo traje podía costar cerca de 550.000 yuanes, algo como $75.000. Yo nunca gané $75.000 en toda mi vida. Y claro, están los autos. El Templo Shaolin tenía una flota de 15 vehículos de lujo, Mercedes, BMW, Land Rover. Cuando les preguntaron por eso, la respuesta fue: bueno, son regalos, en reconocimiento a las contribuciones culturales del templo. Solo los usamos para eventos oficiales e intercambios. Obviamente es muy normal que un monje budista necesite un Mercedes. El tipo pasaba más de un tercio del año en el extranjero, viajando por todo el mundo como un influencer, haciendo giras. Hasta 2004, los grupos de performance del templo ya habían visitado más de 60 países, realizado más de 1000 presentaciones y ganado una cantidad absurda de dinero. Y hay más. En 2015, el Templo Shaolin comenzó a comprar terrenos en Australia para construir un complejo que incluía un templo, sí, pero también una academia de artes marciales, un hotel y un campo de golf. A veces los monjes son muy fans del golf. La inversión fue de $297 millones en ese proyecto en Australia. Y ahora llegamos a la parte que todo el mundo estaba esperando. La cereza del pastel. Porque incluso si algunas personas decían que él era corrupto, que desviaba dinero, que vivía una vida de lujo, algo nada apropiado, al menos uno podría pensar que cumplía los votos monásticos de castidad, no. Incorrecto. Comenzaron a surgir rumores de que Si Yong-sin no era, digamos, un monje muy casto. En mayo de 2011 circularon rumores en internet de que había sido detenido por solicitar prostitución. El templo negó todo y hasta presentó una denuncia contra quienes difundieron la noticia. Pero en octubre de 2011 apareció otro rumor. Decían que tenía una relación con una mujer conocida, que mantenía económicamente a un estudiante de la Universidad de Pekín y que tenía un hijo con ella. El templo, una vez más, exigió pruebas. Y parece que las pruebas empezaban a aparecer. En 2013 comenzaron a surgir relatos detallados en foros, con nombres, direcciones y hasta fotos de mujeres que supuestamente tenían relaciones con él. Una de esas mujeres incluso habría muerto en un accidente de auto. Pero el gran momento llegó el 25 de julio de 2015, cuando alguien usando el nombre Si Zhenji hizo una denuncia pública muy pesada contra Si Yong-sin. Y esta persona no llegó con las manos vacías. Presentó registros domiciliarios de 2 mujeres de apellido An, que serían supuestas amantes y madres de hijos suyos, certificados de nacimiento de esos hijos, un documento de 1988, que sugería que Si Yong-sin había sido expulsado del templo Shaolin, y transcripciones de interrogatorios policiales de una mujer de apellido Lu, quien confirmó tener relaciones personales y comerciales con él. Y aquí viene el número que nos hace cuestionar la realidad. Según las denuncias, Si Yong-sin habría tenido relaciones con 51 mujeres y generado más de 170 hijos. Esto es un equipo de fútbol completo, con suplentes, cuerpo técnico y hasta hinchada organizada. Para que tengas una idea, si hacemos las cuentas, da un promedio de casi 4 hijos por año desde que se volvió monje. El tipo tenía una capacidad reproductiva mayor que la de un conejo. En agosto de 2015, las autoridades de Dengfeng dijeron que no existía nadie llamado Si Zhenji, haciendo denuncias. Pero, literalmente 3 días después, 2 asociados cercanos a Si Yong-sin aparecieron en Pekín con aún más evidencias. ¿Y sabes qué pasó? Nada. Absolutamente nada. Las denuncias fueron investigadas y archivadas. Si Yong-sin continuó en el cargo, mantuvo sus privilegios y siguió con todo lo que ya tenía. Incluso la CCTV aparentemente hizo un programa especial en 2015 para limpiar su imagen y desacreditar las acusaciones. Fue como, miren aquí, chicos, el monje es inocente. Pero como dice el dicho, la cuerda siempre se rompe del lado más débil. En julio de 2024, la cuerda finalmente se rompió. Comenzaron a circular rumores en línea de que Si Yong-sin había sido arrestado. En la mañana del día 27 surgió un rumor sensacionalista de que él, junto con sus hijos y varias amantes, intentó huir a Estados Unidos por el aeropuerto internacional de Shanghái, pero fue interceptado. La policía de Henan desmintió rápidamente ese rumor. Pero luego, en la noche del día 27, el Comité de Gestión del Templo Shaolin publicó un comunicado oficial confirmando que Si Yong-sin estaba siendo investigado por crímenes graves, incluyendo desvío de fondos de proyectos, apropiación de activos del templo, violación grave de los códigos budistas, relaciones ilícitas de largo plazo con múltiples mujeres y haber tenido hijos fuera del matrimonio. El día 28 de julio, la Asociación Budista de China revocó oficialmente su nombre religioso. Eso es como ser excomulgado de la iglesia. Dejó de ser monje, y en ese momento, el tipo estaba siendo investigado criminalmente.
Las acusaciones que fueron ignoradas en 2015 volvieron a salir a la luz. Los mismos documentos que fueron descartados como falsos ahora se convirtieron en evidencia. Y como debes imaginar, el Internet chino explotó. Entonces, resumiendo, esta historia es absolutamente insana. Pero hay algo muy interesante aquí. Aparentemente, hay mucho más detrás de esta historia que solo un monje al que le gustan muchas mujeres, y que es supuestamente corrupto. El ascenso de Xi Jinping ocurrió durante el gobierno de Jiang Zemin, que fue líder de China de 1989 hasta 2002. Y Jiang tenía una política muy clara: comercializar todo lo que fuera posible, incluyendo lugares religiosos. Fue durante ese periodo que Shaolin se convirtió en esta máquina de hacer dinero. Y sí tenía muchas conexiones con personas cercanas al gobierno, personas muy importantes incluso. Pero luego llegó Xi Jinping al poder en 2012, y 11 tenía una visión muy diferente. En 2017, el gobierno chino empezó a ser muy duro contra la comercialización de la religión. 12 agencias gubernamentales emitieron regulaciones prohibiendo esas prácticas, y adivina quién quedó atrapado en medio de ese fuego cruzado. Exactamente. Entonces la pregunta aquí es, ¿quién protegió a Xi Jinping por 10 años y quién lo abandonó ahora? Esto muestra lo complicada que es la política en China. Así que, resumiendo esta historia completamente insana, tenemos un monje budista que supuestamente tenía 51 esposas, 170 hijos, un imperio multimillonario, andaba en Mercedes, usaba ropa de $80,000 y aún conseguía tiempo para ser vicepresidente de la Asociación Budista de China y participar en el Congreso Nacional. Imagina cómo debía ser la agenda de este tipo. Pero tú, ¿qué piensas de esta historia absurda? ¿Ya conocías este caso? ¿Crees que eso daría una buena serie de Netflix? Déjalo en los comentarios, quiero saber tu opinión también. Si te gustó este video, que es un video más relajado y también más cómico, dale like y suscríbete al canal. Y si quieres conocer más historias de hacia aquí, mantente atento, porque todavía viene mucho contenido bueno por delante. Muchas gracias por ver hasta aquí y hasta la próxima.